Y cuando son las 9:36 de la mañana, en este caso no está con nosotros acá en el estudio Gustavo Dovis, pero sí está a través del teléfono, lo cual agradecemos un montón. Y como les anticipaba, vamos a hablar de un tema que genera dudas, preocupaciones y en algunos casos cuando no estamos informados, situaciones de abuso. Estamos hablando de endeudamiento, de cobranzas, de los límites legales que existen tanto para quienes deben como para quienes reclaman una deuda. Lamentablemente son temas que tienen mucha actualidad por el nivel de endeudamiento de las familias debido a la gran crisis que hay en nuestro país y nos parecía interesante hablar de esto para poner claro sobre oscuro, así que ya lo saludamos al abogado Gustavo Dovis. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Perdón por no estar presente, pero bueno, acá estamos vía telefónica. Nada que perdonar, lo importante es estar. Así que, bueno, primero que nada, ¿cuándo se considera legalmente que una deuda es exigible? Bueno, las deudas son exigibles en tanto y en cuanto se haya fijado de manera clara el plazo en el cual debía cumplirse con la obligación que se había contraído. Es decir, che, yo te digo, mira, vamos a hacer un boleto de compraventa, donde yo te vendo un determinado bien y fijamos ahí las fechas. A partir de que las fechas llegue el día de la fecha, desde ese momento se torna exigible la deuda en el caso de las cuestiones contractuales. Después tenés cuestiones extracontractuales, por ejemplo, vos chocas en la calle con una persona en tu auto y la otra persona tiene la culpa, desde ese mismo momento se torna exigible la deuda. Ah, bien. Pero normalmente siempre hacemos referencia a la exigibilidad de las deudas cuando hay un contrato de por medio, porque hay cuestiones contractuales y extracontractuales, ¿no es cierto?, que pueden generar deudas. En este momento, yo creo que ocupa y preocupa mucho la atención son las deudas contractuales que se toman con entidades de crédito, cuando uno se mete en créditos y no puede pagarlos, o cuando tiene alguna deuda de servicios públicos o lo que fuere, porque tenemos que tener en cuenta que la morosidad en la Argentina está creciendo de manera constante y cada vez hay más gente que tiene comprometida su economía doméstica al pago de deudas. Así que esas son las contractuales, por llamarlos de alguna manera. Claro, cuando tomas un préstamo, un crédito o algo así, pero Exacto. también con las tarjetas de crédito, bueno, que serían en lo mismo o parecido. Sí, 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 no, es lo mismo, porque en realidad uno con una tarjeta de crédito asume una obligación de pago que uno cuando firma esos papeles interminables, que son básicamente unos contratos de adhesión, que en algunos casos, bueno, es imposible firmar, es leerlos antes de firmarlo, porque son eternos, uno se obliga a pagar en determinado día que aparte generalmente lo fija la tarjeta de crédito, porque a veces es variable y a veces fijo. A veces, por ejemplo, puede ser el 25 de cada mes, puede ser el primero, puede ser el 28, el 23, te lo va cambiando. Pero que no afecta, digamos, la fecha, pero sí es verdad que es una herramienta de crédito válida para las familias, pero ante una situación económica como la que se está viviendo, se torna un salvavidas que en algún punto se termina convirtiendo en un boomerang, porque termina causando entre comillas, un mal, la gente zafa del economía, como el país más o menos. Veo que al gobierno le gusta comparar la economía del país con la economía de la familia, cuando dice no se puede gastar más de lo que se tiene. Bueno, eso está perfecto para el país y digamos que es válido de acuerdo a la teoría económica, pero una familia, si tiene un instrumento financiero a mano y no tiene para comer, obviamente que va a echar mano al instrumento económico ese que tiene, en este caso una tarjeta de crédito, para financiar la comida. Eh, Así que con la del país, la verdad que es una
dijera nuestro emérito señor presidente, una falacia. Sí, claro, yo estoy totalmente en contra de esa comparación porque Sí, claro, nada que nada que ver ver. una Exacto, situación sí. con otras. ¿Qué Tiene un de- falso sentido común incorporado eso. Claro, es como que pega rápido, pero Exacto. no No se tiene, sostiene. no se sostiene, no tiene la misma espalda un país que una familia. No la Eso está tiene, clarísimo. Sí, sí. bueno, no tiene la misma responsabilidad un equipo de gobierno de un país que Sí. un padre de Ni las familia, mismas urgencias. ni las mismas urgencias. Bueno, no es Exacto. comparable, estoy completamente Tal cual. segura de eso. Pero bueno, Sí, sí. ¿qué derechos tiene una persona que atraviesa una situación de endeudamiento? ¿Hasta qué punto se le puede exigir? Sobre todo, bueno, si es verdad que hay atenuantes, si la persona manifiesta voluntad de pago, si eso significa algo, Sí, ¿qué es lo que pasa en con eso? realidad, está habiendo una nueva figura jurídica que es, mire usted a lo que hemos llegado, Álvarez, el Sí. deudor sobreendeudado, que se No, llama. no te puedo Entonces, creer que eso existe claro, ahora. sí, 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 lo que pasa es que en realidad es una realidad y el derecho se viste de las realidades que van pasando. Claro. Entonces el deudor sobreendeudado está teniendo una mirada por parte de la jurisprudencia que dice, bueno, mira, che, hasta acá puede pagar esta persona, porque en realidad no puede pagar más, pero más allá del sueldo que tenga, ¿eh? No puede pagar más porque se ve totalmente condicionada su supervivencia. Bueno, entonces ahí ya hay una mirada. De todas formas, para que por ahí eh, la gente necesita saber, porque también existe la otra cuestión que vos lo mencionaste cuando abriste la nota, con respecto a la exigibilidad. Sí. A veces esas deudas que uno tiene se pasan las entidades financieras, las tarjetas de crédito, las casas de electrodomésticos, las grandes superficies de venta de alimentos, tienen una cartera de deudores elevadas, entonces le conviene vender la deuda, venderla, como si fuese un paquete, se la vende a un estudio jurídico. Este estudio jurídico se encarga del cobro. Hasta ahí está todo bien, hasta ahí no habría ningún tipo de inconveniente. Es decir, el estudio jurídico le dice, bueno, ¿cuánto tenés en deuda? Y mira, tengo 10 millones de pesos en deuda que no hay forma que me los paguen. Bueno, mira, yo por esos 10 millones te doy 1 millón de pesos. Y lo compra a 1 millón de pesos. Mira vos el negocio. Bueno, lo compra 1 millón de pesos y tienen un call center que se dedica a llamar a las personas en cualquier horario, de manera Compulsiva. compulsiva, de manera amenazante, etcétera, Sí, etcétera, sí. para que pague la deuda que tiene. Que le van a embargar, que le van a ejecutar, que ya salió la sentencia, con toda una serie de mentiras, Sí. pero que obviamente influyen en la persona que está debiendo. Y bueno, eso también Acá, hay que explicarle, sí, Gustavo, acá muy importante algo. sí. Em, ¿Puede ese estudio jurídico exigir esa deuda si la persona em, no generó su deuda en un vínculo con el estudio jurídico? Sí, puede porque en realidad la estudio se la compra al acreedor original y le Sí. hace como una cesión de derechos. Ah, ¿Te das bueno, cuenta? Entonces él pasa. ¿Qué no puede el estudio, digamos? Y esto, mira, más allá de lo jurídico, Susi, sí, estaría bueno dejarle en claro a la gente lo siguiente. sí, dale. Los llaman, le meten miedo, porque vamos a hablar claro, le meten miedo, los amenazan, etcétera, etcétera. Es como aquel que se está tirando un lance, a ver si Sí, puede cobrar o no puede cobrar. sí. ¿Cuál es el problema que tenemos en todo esto? Porque estaría bien que el estudio jurídico le cobre la deuda, porque es lo que corresponde, hasta ahí. No los métodos son pésimos y inclusive uno puede denunciar los métodos están mal. Y no solamente están mal los métodos, sino que hay oportunidades, y me ha pasado con clientes que han pagado
y nunca han tenido el recibo ni el libre deuda. A Y eso, al tiempo les cla- vuelven a querer cobrar la deuda. claro, bueno, eso te quería decir. Era la segunda parte. Sí, Bueno, está bien. Este estudio jurídico tuvo una sesión de derechos, entonces tiene derecho a cobrar esa deuda que la sí, persona no contrajo con el estudio jurídico. Pero exactamente. después, ¿qué le garantiza a la persona que va a estar pagándole a un estudio jurídico y no a la entidad con la que contrajo la deuda, que esa deuda se borra? Eso es lo que te quería La preguntar. fe, Álvarez. No, No hay entonces nada no. que garantice más que No, la fe. Mire lo no, que le digo. no. La fe yo la tengo en Dios, nada más. En un estudio jurídico ni y en una entidad Pero no, no menos. tiene fe, Álvarez. Por favor, mire lo que me dice. Bueno, Me no sé, el parte el estudio Dobby corazón. Es una asociado cuestión. ponele, pero a otro ni. No, No, pero es no, que la verdad es claro. real lo que vos decís, porque en realidad es una cuestión de fe, te diría yo, porque los estudios generalmente estos que yo te digo están en Buenos Aires, son Claro. grandes estudios que funcionan en una especie de call Que center. encontraron un negocio eh, ahí. Claro, más vale que encontraron un negocio. Imagínate, compran la deuda a 10, la pagan a uno, ¿no? Es decir, compran 10 Una de deuda de deuda, 10, la claro, pagan a la uno, uno. y en realidad la tasa de recupero suele ser 4 o 5, entonces tenés varios millones de pesos con los cuales te De haces solamente ganancia. por estar molestando por el Por el teléfono. teléfono. Entonces, claro, y no solamente te molestan a vos, molestan también a tus familiares, molestan, bueno, todo lo que pueda hacer que genere presión sobre el deudor, lo van a hacer. ¿Es lícito? No, no es lícito, pero lo hacen lo mismo. Bueno, ya sabemos que la justicia es un lío para que actúe, es decir, lo que siempre digo, nosotros creemos que tenemos determinados derechos, que de hecho los tenemos, pero no tenemos la posibilidad de ejercerlos muchas veces. De todas formas, por ahí es un mal consejo, y espero que esto no quede grabado, es el no pago. El Sí, no sí. pago. Yo le digo a mis clientes que no paguen, por lo menos hasta que se le presente a alguien de carne y hueso, con un recibo en la mano cancelatorio, que diga que se cancela la deuda. Bueno, pero es que Porque no es si un mal no, consejo. Primero, yo lo he hecho a eso de no pagar claro, y listo, y no pasó nada. sí, Eh, exacto. pero quiero decir, creo que lo menos que merecemos es que se nos presente alguien de carne y hueso con un recibo concreto que nos acredite que hemos pagado. Entonces yo no lo veo como un mal consejo. Uno puede Sí, tener la no, no, voluntad pero de que saldar la deuda, pero en sí, condiciones sí. en que se garanticen sus derechos. Tal cual. Lo que pasa es que después te la vuelven a exigir. Por Ese es el eso. problema. Entonces, uno queda ahí Yo mal haría a un cliente mío decirle, no, pagá porque debes, te van a embargar, que esto y que lo otro, sabiendo cómo es la cuestión. Mi cliente va a venir al tiempo al estudio y me va a decir, doctor, pagué y me están exigiendo de vuelta. Y pagué porque usted me dijo que pague. Bueno, entonces, obviamente, ¿no? Uno tiene que usar todas las herramientas para proteger a su cliente. Esto es así. Por Eh, supuesto. Eh, Así que sí, hablando, trajiste un tema ahí, embargos. ¿En qué sí. situaciones o qué es lo que tiene que pasar para que se habilite un embargo? Mira, para que se habilite el embargo es una medida cautelar que se habilita cuando hay un incumplimiento entre las partes. ¿No es cierto? Puede ser un incumplimiento contractual o puede ser extracontractual. Vos chocas con el auto, ahí no hay ningún tipo de contrato. Es decir, yo no hice un contrato con Álvarez diciendo, che, te voy a chocar el auto. No, sucedió. Entonces es extracontractual. Entonces, en ese caso, uno también puede trabar embargo cuando uno entiende que la otra parte tiene una deuda para con él. ¿Se da cuenta? Es Sí, decir, yo creo que usted me debe determinada plata y ese monto es exigible en este momento, entonces yo trabo un embargo. ¿Para qué? Para que el cobro de esa deuda que usted me está debiendo a mí no se vuelva ilusoria en el futuro. Cuando termine el juicio, me encuentre que tengo una sentencia hermosa a mi favor, pero no tengo de dónde cobrar. claro. Entonces, para eso se traba el embargo, para asegurarse el cobro. Está bien, el embargo hay que tener cuidado, porque no es trabar embargo felizmente, porque un embargo puede originar un perjuicio. Imagínate si yo te embargo la cuenta corriente del banco a una empresa. Le freno toda la cuestión financiera a la empresa.
a veces, o a una familia le trago embargo sobre el sueldo. Bueno, y si después yo no le debía nada, y si después no se demuestra que yo no debía nada, bueno, a veces los tribunales piden que al momento de trabar un embargo se fije una cautela, una medida cautelar que uno ofrece una determinada fianza por el embargo que va a trabar. Entonces uno se hace responsable de ese pedido de embargo, porque si no, no es que yo pido un embargo feliz y libremente, no, pido un embargo si creo fehacientemente que tengo las condiciones para pedir el embargo. Porque el embargo es una medida cautelar que siempre afecta a la otra persona. Te trabo el embargo sobre el auto, suponete, Susana, y Sí. vos lo tenías vendido. Resulta que no lo podés vender. Vas al registro, salta que tenés un embargo, y te genera un perjuicio. Pero bueno, el embargo te lo pueden trabar en cualquier momento si es antes de la demanda. Suponete, yo quiero iniciar una demanda contra vos y digo, che, si yo le inicio una demanda, esta se va a avivar, va a transferir el auto o el bien que yo le quiero embargar, entonces tengo 15 días antes de iniciar la demanda, te puedo embargar, ¿me entendés? Como para agarrarte de sorpresa. Sí, Entonces te embargo, pero estoy obligado a que en 15 días presentar la demanda, porque si no se cae el embargo. ¿Mm? claro. Y después la gente tiene que saber que los embargos sobre los bienes muebles registrables duran 5 años, que si no se renuevan esos embargos, se caen automáticamente. Bueno, ¿Sobre qué bienes se pueden trabar embargos? y sobre bienes muebles no registrables y registrables también, perdón, no registrables y registrables. Registrables, un auto, por ejemplo, y sobre los bienes de una casa, los bienes muebles. Sí, Siempre y cuando esos bienes que vos vas, suponete, un ejemplo claro, yo voy a una casa, voy con el oficial de justicia, yo soy el abogado que va a embargar, y si vos tenés 2 televisores en tu casa, yo te puedo embargar uno. Si tenés uno, no te puedo embargar nada. Es decir, siempre cuida la ley que las cuestiones que se vayan a embargar, porque después es probable que se deban retirar, eh, no afecten a la supervivencia de esa familia. Es decir, yo no te puedo ir a embargar la cama, por ejemplo, o la mesa. ¿Eh? Sí, si tenés bienes que se consideran suntuosos, innecesarios para el desarrollo de la vida normal, esas cuestiones sí. ¿y la Y vivienda? la vivienda también, sí, por supuesto, la vivienda también. Ahí también está la protección de la vivienda. Si vos tenés una sola vivienda, lo ideal es que siempre la anotes como bien de familia. Es un trámite muy sencillo, lo hacemos en 10, 15 minutos, lo puede hacer una persona creo que en el centro cívico, me parece que también de manera online, en 10 minutos. Directamente protege la vivienda contra cualquier tipo de deuda. Así que Y una vez hay que anotar la vivienda como bien de familia siempre. que se traba el embargo, Sí, ¿cómo sigue la relación ¿cómo sigue entre la deudor y historia? acreedor? Claro. Bueno, mira, y puede haber varias cuestiones ahí. Se puede conciliar, llegar a un acuerdo. Si las partes pactan un acuerdo y ese acuerdo se cumple, se pide el levantamiento del embargo, ¿no es cierto? Es decir, yo pacto con vos que si yo te pago el 1.000.000 de pesos que te debo, al momento de pagarte el 1.000.000 de pesos, te doy 3 días para que vos vayas al registro y me levantes el embargo, ¿no es cierto? Nace una Bien. obligación sobre la otra parte también. Eh, y después también está bueno aclarar con respecto, porque se pueden embargar los sueldos también. Entonces ahí ya hay que tener en claro que, por ejemplo, los sueldos de los jubilados generalmente son inembargables, salvo, y en todo va a ser lo mismo, por las cuestiones alimentarias, es decir, las deudas alimentarias son las únicas, es decir, mi obligación de dar alimentos a otra persona, alimentos en el sentido amplio, son las únicas que permiten que se perfore esa protección que tienen los haberes jubilatorios junto con los créditos de la ANSES. El resto se tornan inembargables,
Y después también, asimismo, los sueldos de aquellas personas que están en relación de dependencia, cuando uno cobra más del salario mínimo vital y móvil, te pueden embargar como máximo el 10%. Ahora, si vos cobras más del doble del salario mínimo vital y móvil, es decir, 2 salarios mínimos vital y móvil o más, ahí ya te pueden embargar el 20% del salario que vos cobras. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que esos porcentajes que yo te estoy dando ceden si el reclamo tiene que ver con alimentos. Vuelvo nuevamente a eso. Las cuestiones alimentarias son las que es como, Rompen para la hablarlo en regla. criollo, claro, rompen la regla. Dicen, che, a mí no me importa si vos cobras poco, lo que sea, vos te tenés que hacer cargo de la cuestión alimentaria de tu hijo o Claro, hija, etcétera, etcétera. claro. Bien. ¿Le hice mucho lío, No, Álvarez, no, o no, vamos está bien súper hasta ahí? claro, está súper Ah, claro. seguro. ¿Cuándo Bueno. prescribe un embargo? ¿Tiene prescripción? Los embargos prescriben a los 5 años, pero normalmente ¿cuál es la regla? La regla es, sí, a la pregunta tuya prescriben a los 5 años. La regla es que los embargos quedan sin efecto cuando las partes llegan a un acuerdo o cuando se paga la deuda. Bien. ¿Y la deuda también tiene periodo de prescripción? Las deudas, y lo que pasa es que hay que ver ahí si están iniciadas o no están iniciadas las demandas. A veces, ahí, dependiendo de los tipos de deudas, la mayoría a los 3 años uno pierde la posibilidad de reclamarla judicialmente a los 3 años. Pero eso ya es más complicado porque hay que ver si hubo una interrupción de la prescripción, ya ahí juegan otro tipo de cuestiones. Pero las deudas sí, hay deudas que prescriben a los 5 años, hay deudas que prescriben a los 3 años y hay otras deudas que generalmente las que tienen que ver con el Estado Nacional prescriben, creo que sí, que también a los 5 años. Y por ejemplo, las deudas de multas en la ciudad de Río Cuarto, te pongo un ejemplo que yo lo tengo cerca, ¿no? Si te hicieron la deuda, te hicieron una multa y no te presentaste, prescriben y no está judicializada. Por eso te digo que el tema no es tan simple, prescriben al año, un año. O sea, si vos vas en el auto, te hacen una multa, no te presentaste a pagarla, no se te exigió, por eso es muy importante la exigibilidad. Si no se te exigió en el plazo de un año, la deuda está prescrita. ¿Cuándo te ponen en el veraz? En- es una buena pregunta, Álvarez. Te ponen en el veraz cuando la persona puede demostrar que vos le estás debiendo y no has cumplido dentro de los plazos que te habías obligado. Esa es Eso la regla. lo solicita el acreedor. Eso en oportunidades lo solicita el acreedor y en oportunidades el veraz, como es una fuente de información y ellos viven de eso, se va noticiando de las diferentes bases de datos, a veces compran la información, hay muchas empresas que venden información, lo cual no está permitido, está prohibido, pero se hace y el veraz se nutre de distintas fuentes de información, entre ellas el Banco Central, es decir, las legales, por decirlo de alguna manera, pero también se nutre de fuentes de información de dudosa procedencia, pero que no dejan de ser exactas, o sea, no es que sean inexactas. A veces pasa que uno está en el veraz y dice, che, pero yo no debo nada. Bueno, le informaron mal al veraz, el veraz lo tomó como cierto, entonces o por ahí uno pagó la deuda y sigue figurando en el veraz. En ambos casos, ¿qué tiene que hacer? Mandar una carta de documento al veraz, intimándolo a que dé de baja esa información. ¿Qué es lo que normalmente ustedes van a ver? Que dice, querés salir del veraz, que esto y que lo otro, contactate con nosotros. Inclusive a veces hay una cuestión que uno puede pedir salir del veraz estando en cuestión de deudor lo mismo, y son cuestiones privadas, y bueno, hay una ley de datos personales que no se puede obviar. Ah, o sea que podés pedir salir del veraz aunque no Sí, hayas afrontado tu deuda y te tienen que sí, atender sí, el sí. reclamo. Se tienen que atender el reclamo. Muchas veces se ha judicializado. Normalmente los jueces hacen lugar al deudor. Si tenés a alguien que viene y te consulta Sí, porque está en una situación
así de que no puede afrontar una deuda, ¿qué recomendación le das? Que no puede afrontar una deuda. Sí, Bueno, primero que nada, nosotros desde el estudio, ¿qué hacemos? Nos ponemos en contacto con el acreedor, manifestándole esto. Mira, mi cliente no puede pagar como se obligó, porque es normal, es decir, la gente lo vive como una deshonra a veces, el tema, hay gente, sobre todo la gente de antes, por decirlo de alguna manera, como una deshonra el tema de estar debiendo plata y no poder cumplir en los tiempos pactados. Bueno, en esos casos, uno concurre en el abogado, nosotros ¿qué hacemos? Nos ponemos en contacto con él. Primero chequeamos la validez de la deuda, por supuesto, porque hay veces que la gente piensa que su deuda es exigible y a lo mejor está prescripta. claro. ¿Eh? Un pagaré, por ejemplo, prescribe a los 3 años y no se cobró a los 3 años, no se inició la ejecución y bueno, murió el pagaré, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo que nosotros hacemos es eso. Primero examinamos la validez y la exigibilidad de la deuda. Sí, ¿Mm? Eh, Segundo paso, ya sea que sea exigible o que no sea exigible, nos ponemos en contacto lo mismo con el acreedor. Una para aclararle que no es exigible, que ya no le va a poder no le va a pagar porque no tiene por qué pagarle. Y si no, el otro caso es para ver la posibilidad de refinanciar. Y si no, nos veremos en tribunales, como dice el dicho. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, si mi deudor, mi cliente deudor, no puede pagar y la otra parte no tiene voluntad para, para refinanciar esa deuda, no queda otra cuestión que judicializarla, ir a mediación, primero, por supuesto, y después ir a tribunales. Eh, pero bueno, esa es la modalidad. Nosotros generalmente los acreedores que quieren cobrar, no quieren ir a tribunales, entonces se puede hacer, eh, una después tenés negociación. que pelear una negociación, tenés que pelear los intereses y esas cuestiones, ¿viste? Esto tanto se trate de una tarjeta de crédito, una entidad bancaria, una entidad de servicios Sí, públicos, por ejemplo, EPEC, Ecogas. sí, En exacto. cualquiera de estos casos se procede de esta manera. Sí, sí, sí. En cualquiera de estos casos procede de esta manera. Eh, Después la gente puede ir también, hay un servicio gratuito que más allá que va en contra de mis intereses, pero está bueno aclararlo. La Defensoría del Pueblo muchas veces tiene este servicio de ponerse en contacto con las empresas y llegar a un acuerdo con el deudor. Se me está yendo re el tiempo, pero y si querés, lo ¿Usted está charlamos. debiendo mucho, Álvarez? No, Dígamelo así. no, Usted me dice, estoy, mire, debo por tanto y bueno, ahora vemos. Venimos bien. estoy llegando, no sé si bien, pero Ah, estoy llegando. Sí, tengo alguna sobreviviendo, sí. deudita por ahí con Emo, con el inmobiliario, eso. Pero bueno, la voy pagando a poquito. Debo varios meses, No se haga pero problema, Álvarez. Álvarez somos todos en estos casi. momentos, así que no se haga problema. Vamos descontando a poquito. Pero bueno, Sí. no, sé que es una problemática que está atravesando muchísimas familias. Me imagino esas situaciones de Y- gastritis, úlceras, Sí, de no sí, sí. poder No, dormir. la salud emocional en estos momentos, el tema de salud mental con respecto a la presión sobre las deudas es increíble. Yo creo que nadie de los que manejan los hilos de esta nación o de la provincia o lo que fuere, toma dimensión del gran problema que tenemos de salud mental, que es derivado muchas veces de estas cuestiones. Sí, Lo último que le totalmente. quería Sí, comentar así cortito, Álvarez, es sí, una novedad con sí, respecto al tema de las deudas. Lo que he sí. visto acrecentar en el estudio y que creo que nos vamos a poner a hacer, porque para nosotros no deja de ser un trabajo, es las quiebras personales. Es decir, ¿Qué es el eso? deudor que pide la quiebra, como si fuese una empresa. ¿Eso La se puede persona hacer? humana se puede hacer, exactamente, se puede hacer. Entonces, he tenido consultas de trabajadores que tienen buenos sueldos, pero que están sobreendeudados. Entonces, una posibilidad es pedir primero el concurso preventivo y la quiebra, o la quiebra directa. Eh, pero bueno, me llamó la atención estos últimos meses porque no hemos tenido muchos casos de quiebras pedidas por un particular. Es decir, che, mira, yo trabajo en tal lugar y la verdad que no llego, no tengo forma.
me sacan de acá, me sacan de allá, que esto y que lo otro, y no lo voy a poder pagar, y no quiero estar en el verano porque me complican el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, a veces se puede pedir una quiebra personal, hay quita de intereses, se tienen que dar una serie de requisitos previos que se demuestre que realmente no puede cumplir. Es decir, che, mira, hace 4 meses, 5, 10 meses que vengo pagando de la tarjeta, vengo haciendo el pago mínimo. Y ahí se demuestra que en realidad el tipo quiere cumplir, pero no lo está pudiendo hacer. Bueno, se pide la quiebra personal y bueno, está bien. Lo que pasa es que la quiebra después te limita a determinadas cuestiones. Pero Bueno, bueno, en la desesperación no queda otro. Otro día, si quieres, se lo explico bien ahora. eso, dejémoslo ahí y ya lo anoto, porque si no después me olvido. Quiebras Y personales. lo charlamos y lo desarrollamos en la próxima, porque bueno, ahora el Bueno, tiempo ya nos ha consumido. Y también sí, sí, sí. quisiera hablar de lo que es las deudas con las entes de servicios públicos, que te hacen Bueno, pagar primero para después poder pague reclamar. primero, reclame después. Claro. Así es. Así que, bueno, lo hablamos eso la próxima. Te agradecemos Dale. un montón. La verdad que ha No, no hay sido por qué. una charla más que fructífera. Y bueno, que disfrutes el miércoles. Hoy es noche de San Juan. Hay que dejar lo Ah, viejo mira, y abrazar lo nuevo. O tenés esa lo vamos a poner en posibilidad. práctica. Claro, hay que Sí, sí, anotar en un sí. papelito todo lo que querés Ajá. dejar ir y todo lo que, sobre todo lo que querés dejar ir. Y lo mandás a Mire, me una agarran en un fogatita. momento justo, Álvaro. Esta noche hago una fogata aquí en el patio de Bueno, casa y lo voy a hacer. bueno, Eh, lo voy a hacer. Ya hacelo. le voy a preguntar a mi amiga de inteligencia artificial que me tire más data específica y a ver qué me dice y lo voy a hacer. Pues yo me acuerdo cuando era chico hacíamos la fogata de San Pedro y San Juan en los barrios. Claro, bueno, Pero estoy hablando de hace años hay atrás, que por recuperarlo supuesto. en una situación Sí, controlada, por favor, adentro de un cuenco o sí, algo sí, así, sí, sí. cosa que no se vaya Sí, el sí, fuego sí, para sí, otro sí. lado. Pero No, no, por supuesto. sí, hay que aprovechar para quemar lo que uno ya quiere soltar, porque esta noche es mágica. Así que, además nació Messi hoy, así que bueno, Ah, eso, mire, si será mágica. mira si será mágica. Gustavo Dovis, del estudio Dovis Asociados, lo encontrás así en Instagram. Muchísimas gracias y el miércoles que viene seguimos charlando. Así es. Muchas gracias y saludos a todos. Abrazo grande.